Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. En 48 años de abusos, el fallecido capellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete Bart, tuvo 22 víctimas, entre ellas 4 menores de edad, y 3 denuncias de aborto, de participación en aborto, uno de ellos acreditado. Sus delitos o pecados, bueno, quedaron plasmados en el lapidario informe independiente, encargado por la Compañía de Jesús a un penalista, que no tiene nada que ver con la Compañía de Jesús, se lo encargaron, Waldo Baum. Y este informe es el que hoy ha llamado tanto la atención por la crudeza de los hechos de una persona que tuvo tanta relevancia pública mientras estuvo vivo, como Renato Poblete. Representan para la Compañía de Jesús, como lo han dicho, una vergüenza para esta congregación, lo han dicho muchas personas, y como lo asumió el mismo provincial, quien es la cabeza de esta congregación en Chile, de los jesuitas, Cristian del Campo. Esta investigación ha demostrado de manera contundente que Renato Poblete Bart abusó de manera reiterada, grave y sistemática, amparado en el poder que le otorgaba su condición de sacerdote, en el dinero que manejó de manera personal y en el prestigio que su labor apostólica le otorgó durante sus años como sacerdote. Tal como señala el informe, abro comillas, las conductas de abuso de poder, de conciencia sexual y otros delitos cometidos por Renato Poblete Bart se sostuvieron en una suerte de doble vida, amparado en su imagen pública de persona de bien. El abuso transversalmente lo realizó desde la posición de poder que le dio esa imagen, su enorme red de contactos y el poder económico que tuvo al manejar autónomamente importantes sumas de dinero durante muchos años. Cierro comillas. Los testimonios de las víctimas recolectados en el proceso de investigación dan cuenta de la dinámica establecida por Renato Poblete Bart. Una dinámica de violencia, de abuso de poder y de manipulación emocional y psicológica de las víctimas y sus familias, que facilitó su obrar y el silencio tanto de víctimas como de otras personas. La investigación pudo determinar los patrones de conducta utilizados por el sacerdote, tales como la focalización en personas con vulnerabilidades económicas o emocionales, la ayuda económica sistemática, la posición de poder social y religioso, la utilización de la confianza con el entorno familiar de las víctimas, las demostraciones de poder y la violencia de género, entre otras. Esta, insisto, es una investigación que los jesuitas, que la Compañía de Jesús encarga a un laico, a un abogado, profesor de la Universidad de Chile, Waldo Baum, para que la haga de manera independiente, interrogue a las personas que tenga que interrogar. Entiendo que son más de 100 personas las que se interrogaron. La lectura que hace hoy día el provincial Cristian del Campo es asumiendo la credibilidad que tiene el trabajo hecho por el abogado Baum. Lo que no tiene nada que ver, y de hecho hoy día lo decía Cristian del Campo, en que estas personas, estas víctimas que han pedido anonimato porque tienen una intimidad, porque cada uno tiene que resolver en qué momento se la denuncia, como Marcela Aranda resolvió hacerlo en buena hora porque abrió este lamentable episodio de Poblete, pero hay otras mujeres víctimas que no quieren, no se sienten preparadas probablemente para salir y para denunciar públicamente. Los jesuitas han dicho que de alguna manera han entregado los datos de los fiscales para que las personas que se sientan con la fortaleza anímica y el coraje para hacerlo ahora vayan a la justicia si es necesario para poder investigar. Pero esto es paralelo a lo que puede hacer la justicia en Chile. La investigación de Waldo Baum reveló el modus operandi de Renato Poblete Bart, que incluía, textual, abordaje sexual inesperado y violento y tocaciones a sus víctimas. Hay menores de edad entre ellas. En su momento eran menores de edad, naturalmente, en el momento de ser víctimas. Pero no solo eso, además, en esos casos, la figura del ex capellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete, mantuvo en todos estos años 6 relaciones estables con mujeres, acreditándose en 5 de ellas rasgos abusivos.
Vamos a conversar este tema sin lugar a dudas. Antes los quiero dejar con la pregunta del día. Y tiene que ver con otro tema que tocaremos más adelante en el programa con expertos. Y con el accidente que ocurrió ayer lunes en las cercanías de aquí a la salida de Santiago hacia el sur. Este bus de 2 pisos que se volcó dejando a 6 personas muertas. Entonces surge la pregunta, y no primera vez que surge, ¿se deben eliminar, prohibir los buses de 2 pisos? Al menos en carreteras, por la inestabilidad que tienen estas máquinas, ¿sí o no? La pregunta está planteada. Cierro el punto aparte, vuelvo a lo que estaba anteriormente y me dirijo a la mesa porque tenemos un invitado. Él es Marcial Sánchez, usted ya lo ha escuchado, lo ha visto, ha gozado de sus reflexiones porque es un experto en estas materias, en la historia de la Iglesia, y un día muy especial para justamente volver a profundizar. Marcial, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, gracias Matías por la invitación. ¿Cómo lees tú este anuncio que hace Cristian del Campo, provincial, jefe de los jesuitas en Chile, sobre el informe que ellos mismos encargaron a una persona independiente y ahora lo asumen como propio, sin matices, pidiendo perdón? ¿Tú crees que la gente está para creer el perdón a los sacerdotes de la Iglesia Católica hoy? Estás haciendo como 3 preguntas a la vez, pero son varias las preguntas que podemos responder a la luz de lo que hoy día escuchamos. Lo primero, la gente ya sabe y entiende que la Iglesia Católica en general está viviendo una profunda crisis, una crisis de carácter sistémico. Hoy día se dice, y dijo Cristian del Campo, hay un problema estructural. Y eso habla de la crisis sistémica, estructural que está viviendo la Iglesia Católica. El informe como informe no lo hemos leído, Cristian del Campo solamente nos dio cuenta de algunas apreciaciones que él toma y efectivamente ya lo conoceremos. Pero sí, efectivamente, a mí no me había tocado, dentro del proceso de historia de la Iglesia en Chile, dentro del proceso de la historia presente, el último tiempo, encontrarme con un informe tan lapidario. ¿Lapidario en qué sentido? Lapidario para la propia congregación. No es lapidario necesariamente contra Poblete. Ellos asumen que hay un problema estructural dentro. Ellos asumen que hay una problemática de dinámica de comportamiento de algunos de ellos de la época. Ellos asumen, de acuerdo, por ejemplo, que efectivamente un ex provincial como Chagavía supo y le contó al provincial esta situación y ese provincial hoy día está muerto. Es decir, y más aún, todos los antecedentes los colocaremos en donde corresponda, ¿de acuerdo? Y donde corresponde el aparato público. Todos estos elementos obviamente están connotando que yo creo que en el tiempo va a hablar muy bien de la compañía. Yo creo que la compañía está haciendo lo que tienen que hacer los maristas que no lo han hecho, está haciendo lo que tienen que hacer. Eso te iba a preguntar, claro. ¿Tú notas una diferencia sí. en lo que hace la Compañía de Jesús hoy respecto de otras órdenes o congregaciones religiosas de ir de encargar de partida a una persona ajena, autónoma, que investiguenos y después asumirlo como propio? Es muy interesante porque tú ves una pequeña luz al final del túnel con esto, porque esa luz te la está mostrando y se te muestra por qué. Porque de alguna forma te está diciendo, esta es la verdad, y es una verdad que nosotros encargamos averiguarla. Y hemos colocado a todos los peritos que nosotros podemos conocer. A lo mejor no son los mejores, en fin, pero los que nosotros podemos conocer. Y estos peritos nos han dicho lo siguiente. Sabemos que son 22 víctimas. De las 22 víctimas solamente conocemos a uno. Marcela Aranda. Pero sí sabemos que hay otras víctimas connotadas, de acuerdo que de alguna forma uno sabe que son personas que han sufrido bastante y pertenecen a ciertos estratos sociales, por ejemplo, hoy día, y les va a costar mucho, de acuerdo, dar cuenta de su verdad. Yo sinceramente lo he dicho siempre desde que empezamos a hablar de estos temas, que por favor se acerquen, hay que acercarse, esto hay que llevarlo a la justicia. ¿Y por qué hay que llevarlo a la justicia? Porque un país que se digne de tal tiene que levantar, ¿de acuerdo?, bien la cabeza. Y Chile hoy día tiene la cabeza media cabizbaja. Estamos en los top 10, ¿de acuerdo?, de las iglesias católicas a nivel del mundo en cuanto a abusos sexuales. Este personaje, de acuerdo, que está ahí, ¿de acuerdo?, es un depredador. Este personaje es una bestia, ¿ya? Y es una bestia, y lo he dicho antes. ¿Y por qué es una bestia? Porque engañó a todos, engañó a todo un país. Engañó a un país que le hicieron un parque. ¿A quién le hacen un parque con su nombre, Matías? ¿De acuerdo? ¿A quién le dan un premio bicentenario? ¿De acuerdo? A este personaje. Este personaje engañó y malformó a algunos jesuitas que hoy día se están dando cuenta.
Este gallo me formó, no, me malformó. Y ahí entran otros elementos, no sé, como Jaime Valenzuela y otros hombres, de acuerdo, dentro hoy día de la compañía que están siendo investigados, que han renunciado algunos, otros los han sacado, como Jaime Guzmán o Ibacache. ¿Por qué? Porque también recibieron esta formación. Hay un problema interno, y ahí te contesto. Sí, yo creo que es muy, muy importante lo que está haciendo la compañía hacia adentro, porque está demostrando, para estar tranquilos también, que hay que empezar una nueva forma, y hacia afuera, porque le está mostrando al país de que las cosas hay que hacerlas con la verdad sobre la mesa, aunque te duela y aunque desaparezcas. El líder de los jesuitas hoy día, Cristian del Campo, decía: pedimos perdón aunque entendemos que no nos perdonen. Es una frase muy interesante que me imagino que te requiere alguna lectura. Claro que sí, en el 2002 la Conferencia Episcopal pide perdón. Es la primera vez que pide la Conferencia Episcopal perdón. ¿Y sabes? Lo pide por Cox. Pero manda a Cox a Colombia. Y posteriormente un cardenal lo manda, o el cardenal Ratzinger lo manda de acuerdo a Alemania porque era Schoenstatt. En Alemania abusa. Ese es el primer perdón, el 2002. Y posteriormente vamos pidiendo perdón. Entonces, perdón sin acción. No hay perdón. Yo creo que este perdón es un perdón que viene desde el corazón de la propia congregación, de la propia orden jesuita, es decir, viene desde dentro, ¿de acuerdo? Viene con el dolor del alma de colocar a un personaje, a uno de los personajes más connotados como este, ¿de acuerdo? ¿Qué te hace pensar que este perdón es distinto a los otros perdones? A mí me hace pensar que este perdón es distinto porque es un perdón más bien meditado, no es un perdón que nace, nos juntamos para poder ponernos de acuerdo y hay que pedir perdón. Aquí no se habló de misericordia, ¿de acuerdo? Aquí se habló de un perdón, pero usted no me cree. ¿Por qué? Porque ya he escuchado tanto esa palabra está mal utilizada, trata de decir Cristian del Campo, porque efectivamente es así. Yo sinceramente creo que el perdón, por lo menos de un sector, yo no sé si todos, pero por lo menos que yo conozco, algunos, están muy claros de esto. Es decir, ellos quieren dar no vuelta a la página, al revés, ellos quieren seguir profundizando, cueste lo que cueste. San Ignacio de Loyola, ¿de acuerdo? Fue un luchador, y fue un luchador en el 1500, ¿de acuerdo? Y este luchador en el 1500 luchaba por una iglesia sana, con la verdad adelante. Es decir, eso tienen que colocar los jesuitas sobre la mesa hoy día, ¿ya? Es decir, no pueden estar colocando cualquier cosa. El Papa es jesuita, y el Papa en febrero se juntó con la conferencia episcopal, con todas las conferencias, presidentes de la conferencia episcopal, y ahí aparecen todos estos elementos en donde dice la Iglesia está viviendo una profunda crisis, es decir, no hay credibilidad en ella. ¿Qué puedes hacer tú como una congregación donde es la congregación del Papa? No puedes hacerlo mal, tienes que hacerlo muy bien. Yo creo que ellos están tratando de hacer lo que creen que les corresponde hacer. La figura de estos prominentes sacerdotes de los 80, los 90, no es el primero, cada uno en su ámbito. Lo fue Caradima, que tenía un tremendo poder, y gracias a ese poder podía usar. No era un curita de pueblo, de la esquina, de la parroquia. Precht tenía un poder y una autoridad moral en su momento por la inequívoca defensa que hizo de los derechos humanos en dictadura. Se jugó el pellejo, Precht. Así es. Y probablemente dentro de ese poder que fue creciendo, que era justo tenerlo, esa apreciación social que tenía Cristian Precht, allí mismo, dentro de eso, nació como un caballo de Troya, de allí mismo salió probablemente el personaje que abusaba. Sí. De este personaje que creció tanto, indiscutible, su figura, otra vez, dentro aparece este mismo abusador. Entonces quizás es la culpa de engrandecer tanto a seres humanos. Los seres humanos son seres humanos y seres racionales. Aunque usen, lamentablemente, cuello, aunque cruz. usen cuello, lo que sea. ¿Sabes, Matías? Este país tiene un problema. Este país tiene un problema de ser oscuro y claro. No pasa por los colores tenues. Poco matiz. En poco matiz. Yo creo sinceramente que si hubiésemos efectivamente escuchado esas escuchas de pasillo que decían algunos jesuitas de la época que este hombre ya estaba abusando, si algunos personajes, de acuerdo, que ocuparon los cargos de relevancia en aquella época hubieran tomado carta en el asunto, se habría acabado esto. ¿Estaba abusando o que era, dejámoslo vulgarmente, o que era lacho? Claro que sí. Pues. Eso así se dice en chileno, en buen chileno, porque ese era el rumor que algunos tenían, de que tenía historia con mujeres. Lo que pasa es que pero eso es muy distinto a ser un abusador incluso de menores, pues. Cuatro menores de edad. Ahora, pero volviendo al tema de los 80, Matías, en los 80 vivíamos en dictadura militar. Hay varios temas acá que tenemos que tomarlos y
es para largo, porque al final tú dices, bueno, pero que veníamos de la Unidad Popular, veníamos de la época de Frei, Unidad Popular y posteriormente la dictadura militar. Y una generación que estaba muy empoderada en lo que podía hacer. La Iglesia Católica tenía un 90% de credibilidad, hacía y deshacía. Y estos personajes que se enquistaron dentro de la Iglesia Católica y además empezaron a tomar o les empezaron a dar potestad, empezaron a hacer lo que querían, ¿de acuerdo? Y no se dieron cuenta, y si se dieron cuenta se quedaron callados, por beneficio de la Iglesia. Este craso error, ¿de acuerdo?, de los códigos de silencio, que hoy día también se hablaba, estos códigos de silencio nefastos, estos cambios de sacerdotes de una parroquia a otra, como lo hacían, ¿de acuerdo?, algunos obispos que hoy día están siendo investigados, es nefasto. Entonces uno dice, claro, pero es que era la forma en la forma de antes. Entonces ahí es donde yo le pregunto a la gente que nos está escuchando. El señor me está diciendo entonces que su abuelita, ¿de acuerdo?, su abuelo o su bisabuelo ¿qué habría hecho si hubiese sabido que un cura hubiese abusado de su bisabuela? No me cabe la menor duda que en esa época probablemente habría tomado, ¿de acuerdo?, más de un trabuco si hubiera sido en el sur. No. Estos abusadores siempre actúan como actúa este hombre, ¿de acuerdo?, buscando la vulnerabilidad, entrando a las familias. Uno de los casos, pagaba a una persona, ¿de acuerdo?, unos estudios, ¿te acuerdas? Pagaba a una persona unos estudios y por debajo abusó de una de las menores de edad de la familia. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Esta es una bestia. Hoy día, a partir de este informe, han surgido voces críticas a la Compañía de Jesús respecto de un eventual encubrimiento. ¿Dónde empieza el encubrimiento o dónde termina el uso social de una época y empieza el encubrimiento? Porque a lo mejor hay gente que supo, pero la comprensión social de estas relaciones en los 60, los 70, los 2000 y los 2020, como ahora, o casi 2020, sin duda que son distintas, ¿no es cierto? Hay matices. Entonces, ¿dónde podría haber encubrimiento y dónde podría ser una comprensión social de una época? Te quiero interrumpir ahí. Recién terminamos un estudio que va a salir ahora publicado de Juan Subercaso Errázuriz, el segundo obispo de Linares, el segundo arzobispo de La Serena. Un tipo que en esa época dictaba código ético del comportamiento de un sacerdote. Por eso vamos a lanzar ese libro. Porque ya en la época, ojo por favor, estamos hablando de 1925. Yeah. Por tanto, ese personaje además fue director, es decir, fue uno de los rectores del Seminario Pontificio Menor. Su padre fue embajador en el Vaticano. Su madre, Amalia Errázuriz, fue la primera mujer, ¿de acuerdo?, que fue velada en la Catedral de Santiago. Ese personaje ya estaba diciendo lo que eran los códigos éticos de un sacerdote en 1925. No, Matías, yo creo que acá los sacerdotes de cuello bien puesto siempre han sabido lo que significa la ética dentro de la vocación. Hay otros que no. Y ahora, el problema es ese, que estos otros son los que formaron a otros y los fueron deformando. ¿A ti te parece que hubo encubrimiento de la Compañía de Jesús? Yo creo que sí, yo creo que hubo encubrimiento. Él queda claro por la declaración, lo tomo en base a la declaración, aunque ellos dicen que no. Descartan el encubrimiento. Sí, lo descartan, pero yo digo que hubo negligencia. Pero en base a lo mismo que ellos dicen, yo digo que sí, y te voy a explicar por qué. Dice, hubo personas que subieron de pasillo, ya esa persona de pasillo sabe, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos caminando por acá por el canal, ¿de acuerdo? Dicen, oye, este tipo está abusando de un menor de edad. Oye, ¿sabéis que a este gallo le gusta la de 13? O este gallo es un no sé qué. Tú tienes dos opciones. Tú eres un sacerdote, en ese caso. Tú denuncias, no denuncias. Te quedas callado, te ríes, echas la talla. Ahí está el código ético. Y ese código ético es el que no se aplicó. Por tanto, si tú no aplicas el código ético, hay encubrimiento. Tú encubriste un delito. No es un pecado, descubriste un delito. No es una broma, encubriste un delito. Yo creo que con el tiempo, a la luz del conocimiento que nosotros vayamos entendiendo del caso, a la luz de todo esto, cuando empiece ya a llegar a la justicia, vamos a darnos cuenta que efectivamente hay encubrimiento. Mira, hay un caso fundamental acá, que es Ochagavía. El caso Ochagavía, Juan Ochagavía. Que es uno de los grandes intelectuales de la Compañía de Jesús. Por lo mismo. Un hombre que está por sobre la media. Cuando dices un hombre que está por sobre la media, pero este hombre que está por sobre la media, él recibe, de acuerdo a Marcela Aranda, y le cuenta a Marcela Aranda. ¿Y él qué hace? Va a hablar con su provincial. ¿Qué dice? Porque es interesante, no hemos podido hablar con él, pero hasta donde yo he podido reportear, la información que recibe Juan Ochagavía en su momento
de Marcela Aranda no es que estaba siendo abusada, sino que le confiesa que está enamorada de Poblete. Que necesita ayuda. Entonces, está enamorada de Poblete. Eso es lo que... Y que necesita ayuda. Y conversar. Entonces, lo que habría hecho, yo no he hablado con este sacerdote, pero lo que habría hecho es hablar con el provincial de la época para hacerle ver que existía esta relación. Pero aparentemente lo que dice Juan Ochagavía, que es un hombre hasta aquí en su historia intachable. Y muy creíble por toda la gente que lo conoce. Hasta el día de hoy, ¿sabes por qué te lo digo? Porque él habló con el provincial. Claro, y entonces él dice que jamás recibió una información de que había un abuso, sino que ella estaba enamorada, ni siquiera que habría sabido que existía la relación. Entonces habría que... Porque aquí la presunción de inocencia también es re importante. Sí, pero aquí ya no hay presunción de inocencia. Ochagavía no está en el tapete del asunto, yo creo que no va a estar tampoco. Yo creo que él lo que hizo fue lo que tenía que hacer y habló con su provincial. La conversación con su provincial probablemente fue en privado y no la vamos a conocer. Y probablemente tampoco vamos a conocer lo que efectivamente se supo, son versiones. Lo que sí sabemos hoy día es que efectivamente Marcela Aranda le contó, ¿de acuerdo? Lo que sí sabemos hoy día, dato, de que hay otra de las víctimas que también hablaron con otros sacerdotes, queda claro hoy día, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el encubrimiento, claro que se puede dar. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es algo un poco más profundo para la compañía, que si se declara que hubo encubrimiento, hay un problema más que estructural, hay un problema mucho más complejo hacia adentro, porque tengo que empezar a levantar las cenizas de muchos muertos probablemente, o de muchas otras personas, y eso sí que es un poco más complejo. Entonces tienen que tener un cierto piso, y ese cierto piso es súper simple, el encubrimiento que lo vea la justicia. Sí, por supuesto. Yo creo sinceramente el delito, yo creo sinceramente que la compañía ha dado un paso, me encantaría que los maristas hicieran exactamente lo mismo y otros. Creo sinceramente que Cristian del Campo ha tenido el valor, ¿de acuerdo?, como encargado de la compañía. Marcela Aranda hoy día se lo hizo ver, agradeció pero lógico, la independencia de este estudio, de este informe. Que tiene que agradecerse. Las cosas no Ella son... dice haber quedado satisfecha con este informe. Estamos hablando que las cosas en este país no pueden ser blancas ni negras. Esto tiene un buen tinte de blanco. Por lo tanto, hay elementos que nos gustaría que fueran distintos, pero desde el mundo de la academia no cabe duda, a lo menos como historiador, que este es un elemento importante de la historia presente de la Iglesia chilena. Y más aún, hay que pensar, por favor, que cada sacerdote es un ser humano que piensa, sufre, ¿de acuerdo? Y además tiene dentro de su interioridad algo que no muchos lo tienen, que es un llamado interno de un súper, ¿de acuerdo?, que es Dios, y ese hombre se entrega a Dios. Esos hombres hoy día están dentro de una congregación y están colocando los puntos sobre la I. ¿Muchos sabían de lo que hacía este hombre? Parece que sí. ¿Muchos hablaron? Ahora parece que sí. O si no, no habríamos sabido esta verdad, Matías. Marcel Sánchez, muchas gracias como siempre por estar con nosotros aquí esta noche. No, gracias a ustedes. Te vaya muy bien. Gracias, muchas gracias, Matías. Les recordamos la pregunta que tenemos para hoy, a la cual los invitamos a participar, y tiene que ver con el tema que a la vuelta del corte vamos a entrar. Si es que deben eliminarse o prohibirse los buses de 2 pisos en las carreteras. ¿Qué cree usted? Hasta ahora, el 64% de las personas que han participado de esta consulta o de esta pregunta en nuestro fanpage dice que sí, el 36% cree que no. Pausa y volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta en Vía Pública y con un tema que nos atañe a todos en el día a día y tiene que ver justamente con asuntos de transporte, de las carreteras donde nos movemos. Y para serle bien franco, algo que a mí me sorprende desde la República de la Ignorancia, que es este supuesto peligro, riesgo que tienen o que tendrían los buses de 2 pisos. Y esto a partir de un accidente que dejó 6 personas muertas ayer en la salida sur de Santiago. Un accidente justamente en un bus de esas características. Yo digo que no lo sabía porque uno ve tantos de esos buses circulares que uno daba por hecho, y no solo en Chile, uno ve en las películas, los ve cuando tiene oportunidad de viajar, uno daba por hecho que eran buses seguros. Cuando uno viaja en ellos, tiene una sensación de inseguridad, pero dice, bueno, debe ser solo la sensación porque debe estar requete contraprobado que son perfectamente estables. Pues no, el tema se abre. Entonces es interesante escuchar a la gente que entiende sobre esto para ver qué asidero hay de la inestabilidad, del peligro que puedan tener o no estos buses de 2 pisos. Insisto,
tan presentes en nuestras carreteras. Nos acompaña Paola Tapia, ella es directora de la carrera de Derecho de la Universidad Central y es exministra de Transporte. Muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Hola Matías, gracias por la invitación, saludar a todos los que están viendo Vía Pública esta noche. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña Alberto Escobar, que es gerente de movilidad de Automóvil Club. Alberto, también muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches Matías, gracias por la invitación. Ustedes que son expertos, que ustedes no habitan en la República de la Ignorancia como yo sobre este tema, ustedes, en el mundo del transporte, el peligro o no de los buses de 2 pisos, ¿es un tema presente? ¿Es discusión? ¿Es de sobremesa? ¿Es académico? ¿O es novedoso para ustedes también? Bueno, en primer lugar hay que decir evidentemente que lamentamos el accidente que ocurrió, sí, claro. En realidad de consecuencias fatales. Fallecieron 6 personas, de las cuales 5 eran mujeres y una niña de 9 años menor de edad que viajaban hacia Temuco, hacia el sur de Chile. Ahora, efectivamente, esto es un tema que siempre ha estado en discusión, pero que desde el punto de vista técnico, como ministerio, buscamos zanjarlo y buscamos consolidarlo, principalmente para darle certeza a las personas que lo usan diariamente. Tú bien decías, tenemos un largo territorio, no todos tienen la oportunidad de subir al transporte aéreo, que es una alternativa de desplazamiento, no tenemos una conexión ferroviaria obviamente amplia, y tenemos que darle esta alternativa lo más segura posible a las personas. Entonces, cuando ocurre un accidente hay que analizarlo desde el punto de vista de la seguridad vial, de las condiciones, a qué velocidad iba, hubo o no causas humanas. No hay que prejuzgar nada, hay que investigar y hay que esperar. Pero también hay que advertir que las condiciones técnicas de los vehículos que circulan hoy día en Chile en general tienen el más alto estándar. Y eso ha sido exigido a través de los gobiernos transversalmente. ¿Y a qué me refiero en concreto? Hoy día en Chile los vehículos en general tienen que cumplir con la normativa europea en esta materia. Y no solo de emisiones, sino también de condiciones de seguridad. 2 o 3 normitas pequeñas: anclaje de los asientos, anclaje de los cinturones de seguridad. ¿Qué significa esto? Que cada vez que hay un siniestro, un accidente, las personas deben estar firmes, ubicadas en su asiento, y con el uso del cinturón de seguridad evidentemente se resguardan. En este accidente, del total de pasajeros que superaba los 40, 50, solo fallecieron 6 personas, podría decir 1. Nunca es positiva el fallecimiento de nadie, pero evidentemente esto da cuenta de que hay condiciones. Y por último, decía 3, el tema de la parte superior de los buses, que tiene y se exige que haya un sistema que se denomina de superestructura, que lo que hace es que se proteja esta parte superior del bus. ¿Es como la barra antihuelco de los autos de carrera? Podríamos hacer un símil para que las personas en sus casas básicamente nos entiendan. Evidentemente también están las barras laterales, los vehículos que también son exigibles, el airbag, etcétera, los vehículos particulares. Pero en materia de buses estamos hablando de que se mantenga intacta la parte superior y la superficie. Solo 3 medidas para ejemplificar que hay condiciones de seguridad. Uno entiende el llamado que se hace hoy día a contestar y que dice, eliminamos los buses de 2 pisos o no. Evidentemente uno entiende la percepción de la ciudadanía, pero hay que informar. Paola, ya vamos a ir sobre eso. Alberto, ¿son más peligrosos los buses de...? A ver, desde el punto de vista de la física, evidentemente que sí, porque son vehículos que tienen el centro de gravedad más alto y son mucho más angostos que los buses tradicionales y tiene un cierto movimiento pendular que a un nivel de velocidad por sobre los 90 kilómetros por hora lo va a volver mucho más inestable. Y en el caso de la utilización en el sur extremo, de hecho en Argentina están prohibidos en el sur, precisamente porque el efecto vela los ha volteado solamente el viento. Entonces son más inestables. En Australia está prohibido, en Europa se utilizan primero que nada con control de estabilidad, cosa que no tienen acá en nuestro país, y por otro lado el peso, la distribución del peso en un bus que se utiliza en la Comunidad Europea es muy distinto al nuestro, porque nosotros tenemos el famoso peso por eje que tiene nuestra autopista, nuestras carreteras, y eso condiciona el peso total del bus, y precisamente al construirse la parte superior es la parte más delgada, y de hecho la parte superior del bus se desprendió en este siniestro de tránsito. Entonces, la verdad es que no es la causa basal el que tenga 1 piso o 2 pisos, sino que aquí debe haber sido la velocidad y probablemente una falla humana, pero sí son más inestables. En otros países se compensa con control de estabilidad y con una distribución del peso distinta a la nuestra, pero en estricto rigor ese no es la causa basal, insisto, pero sí presentan algún nivel de inestabilidad. Intuyo entonces, Alberto, que tú no serías partidario de prohibir la circulación de buses de 2 pisos. Yo creo que debería cambiarse un poco la normativa de la utilización. De hecho, cuando recién llegaron los buses de 2 pisos, hay que recordar que el 60% de la flota de buses de Chile son de 2 pisos. ¿Hoy? Hoy.
Ah, con razón se ven tantos, claro. Exactamente. Es una cantidad muy significativa. Y al principio se partió usando de manera bien discreta. Era viajes a Viña, un poco a Rancagua, y se fue extendiendo. Sí. Y ya hasta Arica. Fueron novedad en su momento. Fueron una novedad. Y efectivamente en Europa se usan, pero se usan muy poco. Se usan más bien en zonas urbanas. Pero en interprovinciales no se utiliza un piso. Sí, Paola, ¿tú serías partidaria de eliminarlos, prohibirlos? Prohibir su importación? Algunos decían, prohibamos la importación y después que se vayan terminando por agotamiento, por caducidad. ¿Tú serías partidaria o no? ¿O crees que más bien cambiar el modo de uso? Yo creo que la normativa en general de transporte es muy dinámica. Siempre lo hemos dicho, la Contraloría ha respaldado esta visión que no solo es técnica, es también jurídica. ¿Y qué quiero decir con esto? Evidentemente, muchas de las condiciones técnicas de los vehículos van cambiando con los años, la tecnología, la electromovilidad existe hace más de 100 años, pero sin embargo hoy día tenemos un apogeo de este sistema y por lo tanto hoy día se generan nuevas medidas para ese nuevo transporte. Entonces, aquí muy importante, no hay que cerrarse a la posibilidad de modificar las normas. Si podemos hacerlas más exigentes para que las personas puedan estar más seguras, sin duda hay que hacerlo, pero hoy día los buses por sí mismos no representan un riesgo y también Alberto lo reconoce en ese sentido, digamos, y esto no quiere decir que no tengamos que seguir avanzando. Quiero solamente poner un ejemplo. Si ustedes ponen en paralelo hoy día 2 buses de 2 pisos y de 1 piso, la altura de los de 1 piso ha alcanzado tal nivel que prácticamente pueden ser del mismo tamaño, digamos, altura más bien. Esto porque los maleteros se han hecho más grandes para que se puedan transportar más cosas, digamos, y a través de ello también podemos tener un riesgo similar en uno o en otro bus. Entonces, más bien hay que avanzar en ambos tipologías para buscar esta seguridad. No, parece ser, lo que les entiendo a ustedes dos, que los 2 pisos per se no es el factor de riesgo. No, en puede absoluto llegar a serlo, pero son otras condiciones que lo acompañan y que pueden producir ese riesgo. Y esos son, me gustaría que... El exceso de velocidad, ese es el principal, y eso yo diría que aquí en este accidente, este siniestro vial en particular, probablemente hubo un componente de exceso de velocidad y un exceso de confianza. Recuerda que estaba lloviendo y por defecto, en el mundo de la seguridad vial siempre se habla de que cuando el pavimento está mojado con lluvia, se pierde la adherencia que puede llegar hasta en un 50%. Por lo tanto, tú tienes que inmediatamente disminuir la velocidad a una velocidad relativamente prudente. Se habla de la mitad, reducirlo, pero no creo que se haga eso. Pero los buses no tienen que circular a más de 90 kilómetros por hora. Un día de lluvia debiera andar a 70, ¿te fijas? Y probablemente es por ahí donde podríamos encontrar los resultados de la causa de este siniestro, que evidentemente... como se dio en que choca con una barrera en New Jersey y ahí se comienza a desestabilizar, como es un bus más alto, evidentemente tiene una facilidad para voltearse mucho mayor. Pero también hay que ver qué niveles de habilidades tienen hoy día los conductores para conducir un bus de 2 pisos que tiene un comportamiento dinámico completamente distinto a uno de 1 piso, a pesar de que, como decía Paola, se habla de estos buses de piso y medio, que son estos buses más altos, pero también hay otras alternativas en el mercado. En Europa existen los buses de 15 metros, que son de un solo piso y muy largos, Más largo. pero revisten mayor seguridad. Y hoy día está muy de moda en toda la comunidad europea un sistema que se llama Flexibus, que es una novedad para Europa, que en Europa nadie se movía en bus, se movía en tren. Y hoy día el Flexibus y son todos de 1 piso. ¿Y perdón, qué es lo que es ese Flexibus? Es como el sistema que nosotros estamos tan habituados, viajes en bus. Acuérdate que en Europa la gente viaja o en su auto o en el tren. Pero hoy día la novedad en Europa, Alemania, Francia, pero son Italia, buses como los buses que comunes y conocemos. corrientes como los que hemos tenido nosotros, pero para ellos es una novedad porque, te insisto, se movían en tren, pero es todo de 1 piso. Los riesgos, los riesgos que habla Alberto, ¿cómo pudieran traducirse? Tú que eres abogada, fuiste ministra y como una trayectoria larga en el ministerio además, las normativas para mejorar la seguridad en los pesos, en los ejes, algo que a la pasada Alberto alcanzó a mencionar. Bueno, lo comentábamos, la normativa en materia de seguridad técnica de los buses está prevista no solo en la ley de tránsito, sino también en los reglamentos, que son más flexibles de modificar y que van de la mano de la nueva tecnología. También esta discusión del accidente abrió otro tema que es bien relevante y que hemos visto durante las últimas semanas en los medios de comunicación y es muy importante informar a la ciudadanía, que dice relación con la autenticidad de los documentos que autorizan los traslados en los vehículos. ¿A qué me refiero? Al permiso de circulación, pero no solo a eso, a la revisión técnica y al seguro obligatorio y la patente.
La patente se llama placa patente única en Chile, porque cada vehículo se le asigna de acuerdo a su chasis una patente única que lo acompaña durante su vida útil. Y hay mucho reciclaje, parece, de buses, ¿no? Y en este caso no sabemos, tiene que ser materia de la investigación, no hay certeza, pero podría existir una adulteración de la patente, podrían existir, como se ha dado en el último tiempo también, permisos de circulación falsificados, y esto podría traer consigo una inseguridad que ahí sí podría ser evidente en el pasajero, porque a la hora de exigir que el seguro obligatorio cubra los daños causados a las personas, la atención médica, muchas personas ni siquiera cobran el seguro obligatorio. Este es un seguro que protege a los terceros que son objeto de este tipo de accidentes o siniestros. Esa protección, si el seguro es falso, si está adulterado, evidentemente la persona queda desprovista de esa protección. Entonces, muy importante desde el punto de vista normativo, primero aplicar la ley que hoy día existe, que es, obviamente, es un delito, no es una falta administrativa, no es un parte de conocimiento de los jueces de policía local, es materia penal. El Ministerio Público investiga con Carabineros y con la PDI los documentos cuando son falsificados y las personas se exponen a una pena de hasta 3 años, incluso el que conduce a sabiendas, el que falsifica, el que tiene conocimiento de esto, hasta una pena de 5 años de cárcel y multas que pueden llegar hasta los 4,5 millones y la cancelación del permiso de las empresas para seguir operando estos buses. Entonces, esta normativa hoy día existe, puede ser mejorada, sin lugar a dudas, lo conversamos en los elementos técnicos y para eso, evidentemente, se requerirían los estudios y se requerirían los procesos de reglamentación necesarios para modificarla. ¿Sigue siendo en promedio el transporte interurbano, interprovincial en bus, un transporte en Chile seguro? Muy seguro. Muy seguro. Muy seguro. Mira, lo mencionaba Paola, Chile tiene una bajísima tasa de siniestros viales producto de fallas mecánicas, precisamente porque tenemos revisión técnica. Claro. La revisión técnica es un seguro a todo esto que estamos discutiendo antes. Por lo tanto, sí, el transporte terrestre que se hace en Chile, fundamentalmente vía buses, es extremadamente seguro. Incluso tampoco tendremos que tener una generalización, porque habría que analizar más bien cuáles son los criterios de esta empresa en particular con respecto a la mantención de los buses, a los descansos de estos choferes en particular. O sea, yo creo que lo que faltaría acá es una investigación muy acuciosa de los motivos, de las causas y de los distintos sucesos que pudieron acompañar esta siniestralidad, que pueden haber ido acompañados de una serie de ellos, pero sobre eso también tomar algunos resguardos y utilizarlo como un estándar, ¿te fijas? El análisis toxicológico del conductor, la revisión de los cinturones de seguridad. Recuerda que en el caso de los buses solamente está permitido el DESDE, que es el abdominal, el cinturón abdominal, que ese cinturón presenta peligros cuando tú, por ejemplo, los buses de viaje nocturno, los pasajeros van prácticamente acostados, van muy reclinados y se produce el efecto submarino. Entonces, probablemente, cumpliendo una buena norma, este uso y costumbre del pasajero pudo haber contribuido a la mortalidad de estas 6 personas, que es motivo de investigación, ¿te fijas? Pero yo creo que hay que concentrarse específicamente en este siniestro vial, más que tender a generalizar, porque si no entramos en una histeria a veces innecesaria, ¿te fijas? El transporte público interurbano en nuestro país es muy seguro. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. ¿Paola? Sí, sin lugar a dudas estoy de acuerdo, pero también creo que tenemos desafíos como país y ahí también es bueno generar otros modos de transporte. Hoy día hemos tenido una baja sostenida en las tasas aéreas, por ejemplo. Eso ha favorecido el acceso, aun cuando se discute por algunos economistas la eficiencia de esta medida del orden más bien redistributivo, pero también está el transporte ferroviario y yo también creo que ahí tenemos una deuda. Hemos logrado avanzar, se hicieron proyectos interesantes como el Metro Tren Nos. El Metro Tren Nos, que es suburbano, no alcanza a ser interurbano, ¿verdad? Pero se proyectó con una demanda de 50.000 pasajeros diarios. Hoy día tiene 85.000. Claro. 85.000. Entonces, prácticamente estamos llegando a duplicar las cifras. ¿Qué demuestra esto? Demuestra que estos proyectos son sostenibles y sustentables, además del punto de vista ambiental. Estamos a puertas de la COP25. El cambio climático es un tema que nos debe ocupar y el transporte ferroviario es una alternativa viable desde esa perspectiva. Mucho más segura. Y estamos hablando del metro a Valparaíso, por ejemplo, que ese sí es interurbano, ese sí es un proyecto que podría materializarse en el corto plazo. Siempre vamos a estar de nuevo buscando obviamente las normas de seguridad y técnicas y en eso la autoridad tiene que estar presente. Pero también estos proyectos son ciudadanos en la medida que el Estado se comprometa, invierta y genere los subsidios adecuados.
Paola Tapia y Alberto Escobar, les quiero agradecer esta noche por venir a Gracias compartir por la sus invitación. Gracias a experiencias ustedes. sobre un tema que importa tanto y a tantos chilenas y chilenos, porque el bus es de un uso muy masificado en las carreteras a lo largo y ancho de Chile. Que esté muy bien, buenas noches. Igualmente, gracias. Hacemos una pausa. A la vuelta les vamos a mostrar, entre otras cosas, el resultado de esta pregunta que les hicimos. Si usted cree que hay que prohibir el uso de buses de 2 pisos. Vamos a dejar todo este espacio de tiempo todavía para después de las opiniones de los expertos, usted pueda votar. Pausa y volvemos en Vía Pública. Revisamos de inmediato los resultados a la pregunta a la cual los invitamos a participar hoy a través de nuestro fanpage 24 horas. Y tiene que ver con esta iniciativa de algún parlamentario que busca eliminar el uso de los buses de 2 pisos en nuestras carreteras. El 63% está de acuerdo, el 37% no lo está. Vamos a nuestro portal de noticias 24 horas. Portal de noticias que en este momento destaca la siguiente noticia, el siguiente tema. Más de la mitad de los migrantes con títulos profesionales en Chile están sobrecalificados en sus empleos. Eso quiere decir que uno ve a alguna persona que está haciendo un empleo A, pero podría ser uno A al cuadrado. Es decir, vemos arquitectos de repente haciendo trabajos muy menores, médicos, ingenieros. Hay que darle, eso habla también que hay que dar la posibilidad a migrantes que han llegado a Chile para que desarrollen en toda su potencialidad, porque ahí va a haber un aporte enorme de muchos profesionales de otros países que llegan a Chile. Súper interesante para que usted lea más detalles y otras noticias en Vía Pública, perdón, en lo que está aquí, perdón, 24horas.cl. La temperatura en Santiago en este momento, o en la región metropolitana en este momento, es de 9 grados con 8 décimas, con nubosidad parcial y cielo brumoso. Para mañana y pasado, en la misma región metropolitana, espera, mañana miércoles, cielos nublados, una máxima probable de 14 grados. Para el miércoles estará despejado y una máxima probable de 16 grados. Revisemos qué ocurre en otras 2 regiones, una del sur y una del norte. En el norte, Calama, región de Antofagasta, espera para mañana cielos despejados y una máxima probable de 25 grados. En Quellón, en la parte más sur de la isla grande de Chiloé, región de los lagos, tendremos lluvia mañana y una máxima probable de 7 grados. ¿Qué escuchamos de fondo? The Rolling Stone. Retrocedemos en el tiempo, 30 de julio del 65, y los Rolling, justamente en aquella época, entonces, un grupo de jóvenes británicos que gozaba del éxito con solo 3 años de carrera. Lanzaban su cuarto disco de estudio, Out of Our Heads. Siguió en la línea de los Stones. Fue un verdadero golpe a la industria de la música de los 60, de la mano de esta canción Satisfaction. Los británicos desataban la locura en cada concierto que realizaban, agudizando aún más esa vieja pugna musical. Claro, referencias tan distintas, significados tan distintos en lo musical, pero también en la forma de ser y de representar que tenían con sus grandes competidores, The Beatles. Hoy disfrutamos de los Rolling Stones en plena actividad, con 57 años de trayectoria ininterrumpida, con esta canción en cada una de sus presentaciones. Un himno del rock incluido en uno de los discos más importantes de la historia de la música, según la crítica. Con I Can Get No Satisfaction, despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.